Hoy vamos a ir sacándolas. Si alguien me puede ir buscando Primera Corintios capítulo 10, verso 13, y otra persona que me vaya buscando primera, primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, por favor. Y yo me voy por la de San Pedro para tener esas tres listas. Primera de Pedro. No, primero de Pedro 5. Ok, vamos a empezar con esto ya. Dice, vamos a, vamos a empezar aquí. ¿Cómo empieza la lucha? Se da las luchas que vamos a tener día a día en este crecimiento, ¿verdad? Ayudar a conocer a sí mismo y a recibir la ayuda del Espíritu Santo. Vendría siendo nuestro primer, vámosle llamando escudo o protección o ayuda que tenemos que pedir y clamar una vez después de haber conocido a Cristo. Tenemos que clamar la ayuda del Espíritu Santo para que nos siga alientando, para que nos siga dando fuerzas, para que nos siga dando las gracias, carismas y dones que necesitamos para poder caminar en medio de la lucha, ¿se da? Porque en veces en medio de la lucha es difícil avanzar, pero cuando caminamos con la ayuda del Espíritu Santo, entonces es muy diferente todo esto, ¿verdad? Vamos a leer cualquiera que tenga lista la primera lectura, primera Corintios 10, 10, 13, por favor. Dice en inglés, no trial greater than human endurance has overcome you. God is faithful and will not let you be tempted beyond your strength. He will give you, together with the temptation, the strength to escape and to resist. Ok. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Que Dios nos da las fuerzas para poder librar las tentaciones, ¿verdad? Esas tentaciones que en veces se nos presentan bien fáciles, ¿no? Y más cuando uno está joven y también cuando uno está viejo, o sea, te agarra corte parejo, ¿no? O sea, el enemigo, ¿no? Este, dice, de hecho, ustedes todavía no han sufrido, dice, no han sufrido más que las pruebas muy ordinarias, ¿se da? O sea, ahorita estamos pasando por algo leve, por algo bien superficial, vámosle llamando, ¿da? Pero dice acá al último casi de la cita bíblica que Eric le dio lectura, no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación les dará la fuerza para superarla, ¿verdad? Entonces, ¿qué te está diciendo Dios? ¿Qué me está diciendo Dios? Que independientemente por fuerte que sea la tentación, por fuerte que sea la prueba, Dios, antes de que venga esa prueba, Dios ya te va capacitado para que puedas vencer. Porque una vez que tú le dices sí al Señor, Dios te va a dar victoria, victoria sobre victoria, victoria sobre victoria. Dicen por ahí, ¿verdad? Decía por ahí un cantante católico, ¿verdad? Hay mucho más que agradecer que pedir. So, entonces, entonces tenemos que declarar esa victoria en nuestra vida
todos los días de nuestras vidas. Todos los días, no importa por qué estés pasando, tienes que declarar victoria en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios ya te la está dando, porque Dios ya te la dio en la cruz, porque Dios ya murió por ti, por mí en la cruz. Entonces, ¿por qué estarnos chicoteándonos con que no valemos, con que esto, con que el otro, que soy de... No, o sea, tus palabras tienen tanto poder como tienen el poder como para levantarte, como para tumbarte. Esa ya es tu opción, esa ya es tu decisión. Entonces, si Dios te está diciendo, si Dios me está diciendo que Dios ya me capacitó para poder resistir esa prueba, ¿por qué no creerle a Él? ¿Por qué no creerle? Vamos leyendo la primera carta de Juan, quien quiera que la tenga, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, por favor. Sí, yo la tengo. Ok, me la puede leer, por favor. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará de toda maldad. Palabra de Dios. Ok. Entonces, vuelve a mostrarse la misericordia de Dios en nosotros, para nosotros, ¿no? Vuelve a mostrarse Dios en ese amor misericordioso y decirnos que Él va a estar ahí. ¿Para qué? Para perdonar nuestras iniquidades. Qué hermoso, imaginémonos qué hermosa iglesia Dios nos deja, que nos deja ese sacramento de la reconciliación. Qué hermoso regalo nos deja Dios, aún aunque es la iglesia, una iglesia muy criticada, una iglesia muy, muy atacada, pero si te pones a ver y si te pones a investigar, ninguna iglesia tiene ese sacramento como el que nos deja nuestro papá Dios. El sacramento de la reconciliación, el poder recibir el perdón de Él, el poder sentir la misericordia de Él, que cuando vas bien cargado, que sientes que apenas llegas allá al confesionario, sales ligerito, ligerito como una pluma. Qué privilegio, qué privilegio, y por eso tenemos que tener esa lucha, pero también tenemos que valorar lo que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Dice, en la clase pasada vimos que Dios siempre te ayudará en tus problemas, no serán más grandes que tus fuerzas. Si se, vol- si se, que si se vol- que si volviste a caer, perdón, y confiesas tu debilidad, Dios te perdonará. Que además de la oración y el alimento espiritual deberás descansar en Él, y que debe haber un camino en tu vida que, que te señale como hijo de Dios. ¿Qué sucedió contigo? Hay una gran pregunta aquí. Fíjate, Dios no nos capacita con todo lo que ya te había dicho, con su perdón, con su gracia, con las fuerzas que nos da cada día, que el reconocer que pues que la regamos, que la hemos regado en diferentes áreas de nuestras vidas o en diferentes decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida, sino que también Él nos da el descanso en Él. Nos regala el descanso en Él, el reconocernos como hijos de Dios. Y nos hace una gran pregunta aquí. ¿Qué sucede contigo? Es como quizás interiorizar por un par de segundos y decirte qué sucede conmigo. Solo tú sabes la situación, la bronca, no sé, lo que hay, la prueba que estás pasando, pero Dios te hace una pregunta para que le contestes desde el corazón, desde lo más íntimo de tu ser. ¿Qué sucede contigo? Dice, todos ustedes se sorprenden cuando ven que tienen dificultades para vivir
como debería, como Dios lo pide, y aunque tienes buenas intenciones y fuerzas por hacer solo el bien, no lo logras hacerlo. San Pablo da la clave de lo que sucede, relatándonos lo que a él mismo le sucedió. Y eso lo vamos a ver en la carta de los romanos. A ver, vamos a ver, carta a los romanos, el capítulo 7. Yo la tengo, Sergio, si quieres te la leo. Ok, por favor. Empezando en el 15, dice, no entiendo mis propios actos, no hago lo que quiero y hago las cosas que detesto. Y luego de ahí nos vamos a ir también al 18 y el 19. El 18 dice lo siguiente, puedo querer hacer el bien, pero hacerlo no. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces miramos cómo de alguna forma nuestra carne es muy dada para inclinarse a las cosas negativas o al pecado mismo. Porque dice, o sea, yo quisiera hacer lo bueno, pero en veces hago lo malo. Entonces, pero cuando nos volvemos seres espirituales, seres de Cristo, es muy diferente. O sea, existe esa lucha, siempre va a haber esa lucha, pero la diferencia la va a ser esa comunicación que tú tienes con Dios, esa oración que te va a llevar a vencer tu propio yo, a pedirle al Espíritu Santo el dominio propio, que es una gracia, que es un carisma que el Espíritu Santo nos da. Por eso te decía al principio que tenemos que suplicar todos los días de nuestras vidas la ayuda del Espíritu Santo. ¿Para qué? Primer punto, para poder dominar nuestra propia carne, nuestro propio ego, nuestro propio pecado, que no seamos, que seamos personas capaces de dominarnos, así como yo me pongo a pensar y me pongo a imaginar, así como cuando en el rancho, cuando los caballos andan todos brutos, así que los están domando, que les ponen un bozal en el hocico y los doman, o sea, hasta que no caminan por obediencia. Y yo pienso que de alguna manera así es nuestra carne, hasta que no la domamos, hasta que no le pidamos al Espíritu Santo que le ponga ese bozal a nuestra carne para poder caminar por el camino correcto, que es el de Dios, que es el de Cristo Jesús. Dice, todo esto se debe principalmente a que, aunque es verdad que ya tiene nueva vida, esta vida es en espíritu, más aún sigue el pecado en tu cuerpo y en tu alma. El hombre está formado en tres partes, y eso lo vemos en primera carta Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. El que la pueda hallar primero, que me diga amén. Por favor. A ver. Nuevo Testamento. Sí, es. Sí, es en la página 494, muchachos. 494. Primera de Tesalonicenses. Nina, si la puedes poner en el chat, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:23. Bueno. Yo la tengo, si quieren yo la leo. Ya tengo ya aquí, si quieres. ¿Ya la Abuelita, tienes? sí, déjase las Ok. leo yo. Dice, que el Señor de la paz
los haga santos a toda su persona, y que se dignen guardarlos sin reproche en su espíritu, su alma y su cuerpo, hasta la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Entonces, fíjate, ¿en qué área nos quiere volver santos, verdad? Por ahí hay la cita bíblica, creo que viene en el Evangelio según San Mateo, donde nos hace un llamado muy fuerte a vivir la santidad. De alguna u otra forma, Dios nos llama a formar eso. ¿Por qué? Porque San Pablo nos dice aquí bien claramente, ¿no? Nos dice que nos guardará sin reproche en espíritu, su alma y su cuerpo, hasta la venida de Cristo, ¿verdad? En cuerpo, alma, o sea, en todo nuestro ser, en toda la creación que Él hace en nosotros. Dios te quiere guardar. Dios me quiere guardar de toda iniquidad, de todo pecado, de todo pensamiento corrupto que pueda haber en nuestra mente, ¿no? O sea, es importante poner esto en práctica, es importante poner esto o abrirle el corazón, como decimos por ahí de donde vengo, ¿no? Abrirle el corazón de capa para que realmente Dios pueda hacer esa transformación verdadera en cada uno de nuestros órganos, en cada una de nuestras personas, para que seamos santos como el Padre lo es. Dice San Pablo, para hacernos entender mejor cómo actúa en nosotros la carne. Hace esta división del ser humano en tres partes. No debemos entenderlo como una división real, sino como una forma de entender mejor en nuestra acción de Dios, nuestra acción, no, en nosotros la acción de Dios y del pecado. Vamos a ver la primera, en el cuerpo, que es la materia. El cuerpo es la materia, dice, es la materia que tenemos, piernas, ojos, etcétera, pero además de todo ello, que gobierna las necesidades, apetitos, deseos, impulsos, pasiones, vicios, malas costumbres, etcétera, ¿da? En Colosenses 3:5. Colosenses, por aquí lo vi. Si alguien lo encuentra antes, abra su micrófono y léalo, por favor. Es página 482. No. 4, 3, 5. Mientras alguien vaya buscando Efesios 4, 22 y 23. Por favor. 3, 5. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3, 5. Dice, por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Palabra de Dios. Entonces miramos esa parte de la materia donde todo eso material de alguna forma o esas actitudes de alguna forma nos retira de la gracia de Dios, nos retira de la presencia de Dios. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer como bebés nacidos? Como recién nacidos, que ya vimos en el otro tema, vemos que todo eso nos va a hacer daño. Y lo principal es de que con todo esto vamos a estar peleando. Principalmente ahorita, que ahorita es cuando nos vamos queriendo asentar en la presencia de Dios y van a venir muchas cosas. Si antes no te invitaban a fiestas, ahora te van a invitar a muchas fiestas. Si antes no te invitaban a pistear, te van a empezar te van a sobrar amigos que te inviten una cerveza, una cuba, qué sé yo.
Si antes no te invitaban a hacer ciertas cosas, ahorita van a sobrar gente como consecuencia o como casualidad o como lo quieramos ver, van a salir muchas personas que te van a estar invitando a hacer cosas que antes no te invitaban. Entonces, ese es en el área corporal, en el área de la carne, en el área de la materia, ¿da? Ahora vamos a ver un poco lo que viene siendo el alma, ¿da? Dice, el alma podría decirse que son pensamientos, conocimientos, emociones y la voluntad, etcétera. Si alguien tiene Efesios 4, 22 y 23, por favor, me lo puede leer. Sí, ya lo tengo. Ok, me lo puede leer, por favor. Se les pidió despojarse del hombre viejo al que sus pasiones van destruyendo, pues si así era la vida que llevaban, y renovarse por el espíritu desde dentro, revístanse pues del hombre nuevo, el hombre según Dios, que él crea a la verdad, a la verdadera justicia y santidad. Palabra de Dios. Ok, te alabamos, Señor. Entonces, aquí habla de un revestimiento, una transformación totalmente nueva, ¿da? Algo nuevo. Dice, revístense del hombre nuevo, ¿da? Dios quiere que dejemos nuestra forma de pensar, que dejemos nuestra forma de hacer las cosas, de caminar, de emocionar. Dijera mi padre, en paz descanse, hay veces que Dios te cambia hasta tu forma de vestir, y te lo digo por testimonio propio. Te cambia la forma de vestir. Te digo porque yo era más o menos de size en aquel entonces, cuando estaba joven, yo era un size como 30, 32. Yo compraba mis pantalones talla 50 porque me gustaba andar bien vestido así, pues como se vestían todos mis amigos de cholo. Y mi papá siempre me criticó esa forma de vestir. Cuando yo caigo a los pies de Cristo, hasta eso me quitó mi Dios, mi forma de vestir. Por eso digo, cuando realmente le abrimos el corazón a Cristo, cuando realmente dejamos eso, o sea, la lucha están ahí, como dicen, el pecado sigue ahí, la lucha sigue ahí. La gran diferencia es que tú ya vas caminando de la mano de Dios. Eso hace la gran diferencia. Cuando David va a pelear con Goliat, su gigante Goliat, ¿por qué los otros soldados no iban? Porque cuando ellos estaban armados, de igual manera como un guerrero, como un soldado, mas aún así ellos no se atrevían a ir a dar ese paso. ¿Por qué? Porque ellos podrían tener armamentos, pero no tenían a Dios. Y David no tenía armamento porque su armamento era Cristo mismo, era Dios mismo. Por eso él se atrevió ahí. Y es por eso que eso es en el alma. O sea, ¿cómo me siento yo para poder pelear esta pelea que me toca pelear? Con mis vicios, con mis tentaciones, con mis emociones, con mis pensamientos, con la forma de pensar de las escuelas, con la forma de pensar de los trabajos, las políticas de los trabajos que en veces son muy injustas, o sea, con tantas cosas que tenemos que pelear con con la, con nuestros propios pensares de nuestros propios hijos, ¿no? Ahí se hace una revolución, pero tenemos que tener la mente bien fija en que nosotros vamos caminando de la mano de Dios y es donde hace la diferencia todo, ¿verdad? Dice, ahora vamos a Gálatas 5:19. Gálatas, por aquí.
Por aquí la tengo ya. Gálatas 5. Gálatas 5:19 nos dice lo siguiente. Dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne, fornicación, impurezas, desvergüenzas. Entonces, es fácil reconocer lo que no viene de Dios, ¿verdad? Lo que viene de la carne, nos dice, da la palabra de Dios aquí. Ahora vamos a Romanos, a Romanos 8:16. A ver, por aquí lo tengo. Romanos 8:16. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:16. Dice, el Espíritu asegura, el Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, tenemos que reconocer eso, que somos hijos de Dios, que no somos hijos de cualquier persona, que somos hijos del único Dios verdadero. Dice, es la parte que nos identifica como hijos de Dios, que produce los frutos. Y aquí vienen varias citas. Alguien que me busque Efesios 3:16, por favor. Y otro que me busque Romanos 8:26 y 27, por favor. Yo me busco Gálatas ahorita. Gálatas 5:22. Es la misma que leí hace rato, se me hace. 5:22. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad y fidelidad, ¿verdad? Entonces es todo lo opuesto a lo primero que les había mencionado, ¿verdad? Es caridad, es alegría, es paz, es comprensión. O sea, todo eso es el fruto del Espíritu. Es lo que el Espíritu mismo nos ofrece, es lo que el Espíritu mismo nos regala cada día, ¿da? Y donde mora el Espíritu Santo que fortalece. Si hallaron por ahí Efesios 3:16. Yo lo tengo. Ok, ¿me lo puede leer, por favor? Que, que Él se digne según la riqueza de su gloria, fortalecerse en ustedes por su espíritu, el hombre interior. Interior, Sí, palabra de Dios. te ¿Está alabamos, bien? Señor. ¿Quiere que lo lea otra vez? ¿Sí lo A entendió? ver, léalo otra vez, por favor. Que Él se digne según la riqueza de su gloria, fortalecer en ustedes por su espíritu el hombre interior. Palabra de Dios. Ok, entonces, ¿qué nos está diciendo? Que quiere Él quiere volver a hacernos de nuevo, ¿no? O sea, Él quiere como fortalecer ese hombre interior, ¿verdad? Aquí en Romanos 8:14 nos dice lo siguiente: todo aquello que los guíe, todos aquellos a los que guíe el Espíritu de Dios, son hijos e hijas de Dios. Después vamos a ver Romanos 8:26 y 27.
que nos dice lo siguiente: somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros, con gemidos inefables. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quien quiere conseguir para los santos lo que es de Dios, palabra de Dios. Entonces miramos todo este proceso, todo esto donde, vuelvo a repetir, donde podemos pedir ese auxilio o esa ayuda del Espíritu Santo que nos va a fortalecer, que nos va a dar la paz, la alegría, que nos va a revivificar en nuestro interior. El darnos cuenta que esta lucha no la estamos peleando solos. El darnos cuenta que esta pelea no es de nosotros nomás. Que Dios te va armando, que Dios te va fortaleciendo, que Dios te va dando las armas necesarias para que puedas salir victorioso y declares esa victoria en ti, en tu casa y en tu familia. Fíjate, hasta dónde alcanza todo esto, porque con uno que se convierta, dice la palabra de Dios, viene por los demás, o sea, y la bendición que tú estás recibiendo y la protección y la ayuda que viene del Espíritu Santo para tu persona, alcanza a tu familia con ello. O sea, entonces estamos mirando que Dios no nomás nos quiere medio ahí decir, bueno, como ya tuviste poquito conocimiento de mí, ahí medio te doy, ¿no? O sea, Dios te quiere fortalecer tu alma, tu espíritu y tu cuerpo, o sea, todo parejo, todo el paquete parejo, porque mi Dios no hace cosas a medias. Dios las hace bien hechas o mejor no las hace, así de plano. Entonces, dice, el Espíritu Santo antes no tenía parte alguna en tu vida, ya que ésta se regía únicamente por lo que tu alma, mente, voluntad o deseo, tu cuerpo, instintos, necesidades, costumbres, decidían que debían hacerlo, aunque no fuera lo mejor o a lo que más te convenía. En realidad, no es tu cuerpo, tu alma, no saben no, no sean buenos, lo son, ya que están creados por Dios, pero pueden ser mejores si están al servicio de Dios, sometidos al Espíritu y ese está unido el Espíritu Santo, ¿da? Ahora empieza tu lucha. ¿Da? Y dice, recuerda los círculos que vivimos al principio, en vida en el Espíritu. Pues bien, lo que sucedió es que al aceptar tú a Jesús como Salvador, recibes el bautismo del Espíritu Santo, te ofreciste el lugar central de tu vida a Jesús y le dio a tu espíritu vida. Fue el espíritu donde obtuviste la vida, ¿da? Pero al suceder esto fue devastado lo que en el centro había, lo que tú habías pensado, tu alma, a tu cuerpo, como el centro de tu vida. Cuando recibiste el Espíritu Santo, obtuviste la paz, gozo, seguridad que Dios envió junto a su Espíritu a tu corazón. Y eso lo vemos en Romanos 5:5, ¿da? Dice la palabra de Dios en Romanos 5:5, dice, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por él
el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Palabra de Dios. Entonces, vemos aquí que el Espíritu Santo ya va apoderándose de tu cuerpo. Desde el momento que tú le dijiste sí, desde el momento que tú le abriste el corazón, desde el momento que le dijiste quiero conocerte, quiero servirte, desde ese momento el Espíritu, el amor el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo se empezó a derramar en tu corazón. Y es por eso que estás sintiendo hasta ciertos cambios físicos, hasta ciertos cambios donde dices, ¿por qué pienso sí ahora cuando antes no lo pensaba? ¿Por qué ahora le tomo más atención al canto de los pajaritos cuando antes los oía cantar y era algo normal para mí? ¿Por qué cuando ahora salgo al jardín puedo apreciar el aroma de las rosas, puedo apreciar el aroma de los jardines, puedo apreciar otras cosas que antes las veía, que antes las caminaba, pero eran quizás mi actitud era indiferente, había mucha indiferencia hacia la creación de Dios, pero ahora ya no, ahora ya le das ese tiempo al mismo Cristo, ¿da? A través de estas situaciones. Dice, y fue desde el fondo de tu corazón que sentiste ansias por leer la palabra de Dios en la Biblia, ganas de orar como hijo suyo, alabarle, de convivir con tus hermanos y sobre todo de seguirle. Pero fíjate bien, en ese momento te sometiste tu mente, tu voluntad, tus sentimientos, todo tu ser a Dios. Y él pudo penetrar en tu espíritu, en tu hombre interior, ¿verdad? Y guiarte como él quiere y sabía era lo mejor para ti. Mas hoy la cosa ya no está fácil. Tus pensamientos o tu cuerpo te lo impiden. Y cada instante, ya que el alma y el cuerpo no están acostumbrados a ser manejados por nadie, y es por lógico que se revele porque quiere gobernar tu vida, ¿verdad? Qué importante es todo esto, ¿no? O sea, cuando no estamos acostumbrados a que nadie nos diga por qué dirección irnos o por qué decidir o por qué hacer, pero cuando nos sometemos realmente a Dios, sin darte cuenta, ya estás haciendo la voluntad de Él. Sin darte cuenta, ya estás haciendo lo que antes no querías hacer. Como bien dijera San Pablo, ¿no? Pudiendo hacer el bien, hago el mal, queriendo hacer el mal que deseo, el mal que no deseo, hago, no, ya me trabé ahí. queriendo, queriendo hacer el bien que deseo, hago el mal que no deseo. Entonces, muchas veces hay veces que no nos imaginamos por dónde nos va a llevar Dios. Hay veces que no nos imaginamos, te lo digo yo, cuando yo pensaba que el vender droga y el sacar dinero, mucho dinero de esos negocios, era lo mejor que me había pasado. Cuando viví mi primer retiro, que fue del 3 al 7 de marzo de 1995 en el seminario menor de Guadalajara. Me acuerdo que me decía un muchacho de ahí, quédate a vivir este momento y después yo te llevo a tu casa. Me quedé, fue totalmente donde el Señor me agarró y me dio un buen sacudidón. Me dio buen sacudidón y me di cuenta que todo eso era vano, que era basura, que ahí pude repetir las palabras de San Pablo también que decía, todo lo considero a basura a comparación a Cristo.
porque cuando yo conocí a Cristo, mi vida fue transformada de una forma que ni yo mismo me la creía. Ni yo mismo me creía que yo era el Sergio que golpeaba gente, ni yo mismo me creía que era el Sergio que vendía drogas, que ni yo mismo o sea, muchas actitudes, muchas cosas que había en mi vida y todo eso el Señor lo fue transformando poco a poco con el paso del tiempo, pero sobre todo con la perseverancia y con el permiso que yo le daba. Porque eso tenemos que tenerlo mucho en cuenta. Dios te ama, Dios te quiere transformar, Dios te quiere dar todos los dones que aquí estamos viendo. Dios quiere que salgas victoriosa en cada una de tus luchas, en cada una de tus peleas. Pero Dios necesita solo una cosa, que tú le des permiso para que Él empiece a trabajar en ti. Mientras que tú no le des permiso, Dios va a estar ahí, esperándote como siempre lo estuvo y como siempre lo estará. Fíjate, porque aunque nos caigamos, Dios va a estar ahí esperándonos a que nos levantemos para poder empezar, dijera mi papá, va de nuez, va de nuez. O sea, entonces, tener eso en cuenta, ¿no? Que Dios es grande y misericordioso, sí, pero que Dios necesita tu permiso, que Dios necesita mi permiso para poder abrir y para poder otorgarme la victoria. Mientras que yo no le dé permiso, puedo vivir 1000 cursos, puedo vivir 1000 enseñanzas, puedo ir a 1000 retiros y todo va a seguir igual. Entonces, ¿qué debemos de hacer? La otra gran pregunta, ¿no? Dice, la Biblia dice que debemos someter tanto a tu cuerpo como a tu alma a la dirección del Espíritu. Y esa la vemos en segunda carta de Corintios. Segunda carta de Corintios 10, 4, 5. Segunda carta 10. 3, 4, 5, porque aquí la tengo. Habla, Señor, que tu siervo te escuche, dice. Nuestras armas no son las humanas, sino que tienen la fuerza de Dios para destruir fortalezas, todos esos argumentos y esa soberbia que se opone al conocimiento de Dios. Haremos todos pensamientos cautivos para someterlos a Cristo, palabra de Dios. Entonces, fíjate con qué poder te está armando Dios, con qué poder me está armando Dios. No te está dando cualquier arma, Dios te está dando la fuerza, el arma del Espíritu, ¿verdad? Para poder vencer toda esa soberbia, para poder todo conocimiento que no viene de Dios, ¿verdad? O sea, todo eso. Dice, en ella también se dice que la carne son las obras del alma o del cuerpo, juntos o separados. Cuando estas obras se oponen al espíritu. Y eso lo dice en Gálatas 5. Gálatas 5. Yo la tengo, Sergio, si quieres te la leo. Por favor, vuelta. Ok, dice lo siguiente, es el 21, ¿verdad? Ajá. 5, 16, 21. Está aquí, la tenía. 21. Dice, y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, les he dicho
Y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces miramos todo eso, ¿no? Todo eso que nos aparta de Dios y todo eso Dios te arma para que puedas ser victorioso, para que puedas decirle no. Y te voy a decir por qué te da la fuerza, porque te ama, porque ya no quiere que vivas en esclavitud, porque ya no quiere que vivas sufriendo, porque Dios si me trajo y te trajo a mí, a este mundo, te trajo con un fin de ser felices. Muchas veces nosotros nos hacemos esclavos o nos ponemos cosas en nuestras cosas, en nuestro cuerpo, o porque a lo mejor pensamos que no hay otra forma de ser feliz. Yo me acaban de invitar la semana pasada o antepasada, nos invitaron a una fiesta unos camaradas que yo conozco de mucho tiempo. Antes de que yo conociera de Cristo, antes de que yo conociera a Dios, cuando yo me reunía con ellos, era borrachera segura, era amanecida segura. No me quería ni yo mismo porque me embrutecía de tal forma que perdía conciencia de dónde andaba y de quién era. Ahora que pude ir con mi familia a esa invitación, a esa fiesta, lo primero en cuanto me miraron mis camaradas, lo primero que me ofrecieron fue alcohol antes de comida. Y a todos, ¿qué? Mi Sergio, una cerveza, no, gracias, mejor un vaso de agua o una soda, está bien. Que esto, que el otro, y cómo pude tener la fuerza, o sea, cuando incluso yo le decía a mi esposa, que se llama Sonia, tengo miedo de poder decirles, nomás por no quedar, por quedar bien, poderles decir sí a agarrar una cerveza. Digo, la verdad tengo miedo, pero gracias a mi Dios que Él me dio la fortaleza y pude rechazar esa invitación del enemigo y pude o zafarme de no ingerir alcohol para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque eso fue un gran ejemplo para mí, una gran enseñanza para mí y un gran ejemplo para mis hijas, que se puede vivir sin alcohol, que se puede vivir sin esa sustancia que ataranta todo y que trae mucho problema, ¿verdad? Entonces, dice, cuerpo no es lo mismo que la carne, pues que el odio y la idolatría, etcétera, no está en nuestro cuerpo, pero sí en nuestra carne. Carne son las palabras que realizamos nosotros sin tomar en cuenta lo que nos dice el Espíritu. Sin embargo, si nos dejamos conducir por el Espíritu Santo y y negamos obediencia a la vieja naturaleza que está en nosotros, podemos obedecer la ley de Dios. Los que se dejan dominar por sus deseos, por su carne, por su vieja naturaleza, viven solo para autocomplacerse, pero los que viven de acuerdo al Espíritu Santo se conducen como agrada a Dios. El dejar, el dejarse conducir por el Espíritu Santo produce vida y paz, pero dejarse conducir por la vieja naturaleza produce muerte, porque la vieja naturaleza que está en nosotros siempre se rebelará en contra de Dios. Nunca ha obedecido a la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. El secreto, el secreto está en que eres tú quien decide por quién te dejarás conducir. Esta decisión no la toma Dios, ya que la respuesta, la respuesta, nuestra libre albedrío, nuestra libertad, y está consciente de poder elegir por cuenta propia el camino que desea seguir en cada momento. Si quieres triunfar como cristiano, deberás tomar la decisión de dejarte conducir en cada momento
y en cada situación o circunstancia por el Espíritu y doblegar a la autoridad que que está tu cuerpo y tu alma, para que estos puedan reflejar los frutos del Espíritu. Entonces miramos básicamente lo que te acababa de compartir de mi parte, ¿verdad? O sea, de la decisión, las armas te las pone Dios ahí, el banquete te lo da Dios en charola de oro. Todo lo que tú necesitas, lo que yo necesito, Dios nos lo da día a día, momento a momento, segundo a segundo, pero la decisión a final del día, la decisión si quieres comer el banquete, es tuya y mía. Dios no va a decidir por ti, Dios no va a decidir por mí. Hoy les felicito a cada uno de ustedes que decidieron estar aquí, porque fue su decisión, porque no fue Dios, porque fueron ustedes mismos quienes decidieron abrirle el corazón a Dios y decirle con esta respuesta, perdón, se desconectó la luz, no apagaron el bill. Con esta respuesta que ustedes le están dando a Dios, con esta respuesta, con este estar aquí presente, te están diciendo, quiero que seas parte de mi vida. O sea, sin darte cuenta, le estás abriendo el corazón. Imagínate cuántas personas fueron al mismo retiro que fuiste tú. ¿A cuántas personas se les hizo la invitación a la misma que se te hizo a ti, a ser parte de esto, de este proyecto? Porque este no es un proyecto de güera, este no es un proyecto de las religiosas, de tu comunidad, este no es un proyecto del sacerdote, este es un proyecto de Dios que tiene para ti. Esto viene realmente del Padre. Este proyecto viene realmente del Espíritu Santo para que seas mejor, mejor, y no digo mejor para que seas mejor que los demás, no, para que seas mejor para ti mismo, para que tengas algo que ofrecerle a Cristo. Yo me acuerdo que las últimas palabras que me dijo a mí mi guía espiritual, el Padre Pedrito de Guadalajara, me dice, mijo, siempre preocúpese por tener las manos llenas para cuando vaya a la presencia de Dios, siempre vaya con las manos llenas. Eran siempre sus palabras, el que cada día podía prepararme mejor, o sea, el que tú te preocupes ya por leer la Santa Palabra, el que tú ya te preocupes por atender la Santa Misa, el que tú ya te preocupes por estar bien para poder recibirlo a Él, si se pudiera diario, si se pudiera 2 veces por semana, pues 2 veces por semana. El poderte preocupar y el hacer consciente de que hoy tengo vida, de que hoy puedo caminar, de que hoy puedo, no sé, o sea, puedo abrazar a mis hijas, puedo abrazar a mamá, puedo abrazar a papá, los que los tienen. El que puedo abrazar a mi chaparrita, a mi esposa. O sea, el ser consciente de que en todos estos afectos, todos estos momentos, ahí está Dios, ahí están mis luchas. Pero el estar consciente de que yo voy a decidir ser victorioso y vivir en victoria, porque esa es mi decisión. Pero eso equivale a qué? A que me tengo que esforzar un poquito más para vivir bajo la gracia de Dios y aclamar a la ayuda del Espíritu Santo. Y dice aquí, dice, puedo reflejar los frutos del Espíritu, o sea, la transformación que hace el Señor en el hombre viejo. Pero esta decisión debe de ser consciente y definitiva, debe de ser
una renuncia total a las obras del mundo para encontrar nuestra vocación cristiana. Así pues, terminamos con Gálatas 5:25. 5:25, aquí lo tengo. Dice la palabra de Dios, dice, si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Palabra de Dios. Entonces, dice, si tenemos la vida en el Espíritu, dejamos conducir por el Espíritu. Ya de ahí viene la tarea, pero no sé si va a ser el compartimiento primero, güerita, o la tarea ya se les dice. De todos modos, ellos tienen el libro, dices, ¿verdad? Sí, ellos tienen el libro, pues ahí está la tarea. Nomás si quieres leer.